Hola a todos, en este tercer video vamos a hablar sobre algunas aptitudes básicas que debemos tener en cuenta para desarrollar nuestro pensamiento crítico. Pensar críticamente nos va a exigir el uso de la lógica, pero para usar eficazmente nuestra lógica también necesitamos hacer un uso eficaz de nuestro lenguaje. Como les he dicho en videos anteriores, lógica y lenguaje son dos habilidades inseparables. Pero además de eso, también necesitamos de algunas aptitudes básicas, de algunos procedimientos prácticos que nos permitan utilizar exitosamente esa lógica. La primera actitud tiene que ver con la atención, ser atentos. Muchos errores de razonamiento se explican por el hecho de que no estamos prestando suficiente atención a la situación en la que nos encontramos. Y eso a veces sucede porque la situación nos es familiar, es decir, pensamos que es similar a muchas otras situaciones, a muchos otros hechos que ya han sucedido o que nos han sucedido, obviamos ciertos aspectos, descuidamos unos hechos, malinterpretamos la situación y se nos olvida que cada situación es única y que por supuesto debemos estar muy atentos a la singularidad de cada situación. La segunda actitud tiene que ver con la objetividad. Todo hecho tiene un estado objetivo claro, una mirada objetiva clara. Y existen dos tipos básicos de hechos objetivos, las cosas y los eventos. Una cosa es una entidad realmente existente, como un animal, como un vegetal, como un mineral. Por ejemplo, la Casa Blanca sería el ejemplo de una cosa, del primer tipo de hecho objetivo. Y el asesinato de Abraham Lincoln sería un ejemplo de evento. El primer tipo de hecho objetivo es más básico que el segundo porque los eventos se componen o se conforman de las cosas o de las acciones de esas cosas. Por ejemplo, se celebrará una cena de Estado en la Casa Blanca. Tal evento no tendría lugar si no fuera por el hecho ante todo de que es la Casa Blanca e innumerables otros hechos también. Para determinar la realidad de una cosa, es decir, de un hecho objetivo de primer tipo, que es el tipo más básico, lo que hay que hacer es verificar su veracidad a través o mediante la observación directa. En el caso de la Casa Blanca, para comprobar que es un hecho y que no es algo puramente imaginario, puedes viajar a Washington y allí verás la Casa Blanca con tus propios ojos. Esa es la manera, digamos, más confiable de establecer su veracidad. Pero también puedes confiar en pruebas indirectas, por ejemplo, podrías tener en cuenta la palabra de un testigo confiable que afirme que evidentemente la Casa Blanca existe y que está en Washington, o podrías también tener en cuenta evidencia fotográfica suficiente que te ayude a establecer la veracidad del hecho. Pero ¿qué pasa con un evento como el asesinato de Abraham Lincoln? En ese caso decimos que es un hecho, pero ¿cómo hacemos para justificar nuestra afirmación? Es un evento que ya pasó y del cual nosotros obviamente no fuimos testigos directos, entonces lo que hay que hacer es acudir o familiarizarnos con la evidencia indirecta. Podríamos consultar, por ejemplo, informes policiales, relatos de periódicos, informes del Congreso, podríamos también acudir a evidencia fotográfica, a diarios y otra cantidad de evidencia indirecta que de por sí ya también son hechos, también son cosas cuyo fin es determinar la veracidad del asesinato de Abraham Lincoln. Teniendo en cuenta la facticidad de estas cosas, de estos hechos, podemos también establecer la facticidad del evento. La tercera aptitud tiene que ver con tener conciencia del origen de nuestras ideas. Todos tendemos a favorecer nuestras ideas y es natural, pero hay que ser conscientes, hay que tener presente que la concepción de una idea es posible en el sujeto pensante solo por el encuentro del sujeto con el mundo. Es decir, nuestras ideas deben su existencia en última instancia a cosas externas, independientes de nuestra mente, es decir, a los hechos objetivos. Entre más ignoremos el origen objetivo de nuestras ideas, pues menos fiables serán estas ideas. La cuarta aptitud tiene que ver con relacionar ideas con hechos. Les decía yo en el primer video que existen tres componentes básicos del conocimiento humano. El primer componente es el hecho objetivo, les ponía el ejemplo de un gato. El segundo componente es la idea de un gato. El tercer componente es la palabra que aplicamos a esa idea, que en este caso específico, en el caso específico del español, es la palabra gato. Todo comienza con el gato. Si no hubiera gato, no existiría la idea sobre él y no existiría la palabra que aplicaríamos a esa idea.
Todas las ideas tienen una fuente última que es el mundo objetivo. La quinta aptitud tiene que ver con comunicar efectivamente. Como les decía en uno de los videos anteriores, el lenguaje y la lógica están ligados, están relacionados. Siempre que vayamos a comunicar una idea, debemos tratar de que nuestras palabras representen lo más fielmente posible esa idea. Y pues a continuación les voy a dar algunas pautas que nos pueden ayudar a que nuestra comunicación sea efectiva. Primero, no asuma que su audiencia conoce el significado de lo que usted está hablando si usted no lo hace explícito. A veces pensamos que nuestra audiencia conoce toda la información que estamos tratando y no vemos la necesidad de profundizar o de aclarar ciertos términos. A veces es mejor pecar por hablar mucho y no por hablar poco. Segundo, no trate declaraciones evaluativas como si fueran declaraciones de hechos objetivos. Por ejemplo, el banco de vivienda se encuentra ubicado en la esquina del parque principal, es una declaración de un hecho objetivo y como tal puede ser falso o verdadero. Pero si yo digo el banco de vivienda es feo, es una declaración evaluativa que combina elementos subjetivos y combina elementos objetivos. Por lo tanto, no podemos transmitir una declaración evaluativa como si fuera una declaración de un hecho objetivo. Tercero, adapta tu vocabulario a tu audiencia. Si por ejemplo eres un físico y estás discutiendo la teoría de la relatividad con otros físicos en una conferencia profesional, pues puedes usar libremente tu jerga técnica de tu profesión. Pero si eres un físico y te piden que expliques la teoría de la relatividad a personas no físicos, pues tendrás que adaptar tu vocabulario y usar un vocabulario más corriente, un vocabulario más común. El punto es comunicar. Volviendo a las actitudes básicas para el pensamiento crítico, no podemos ser ambiguos. La ambigüedad en el lenguaje puede inhibir una comunicación clara y eficaz. Debemos usar palabras lo más precisas, lo más nítidas posibles en nuestra comunicación. Términos como amor, como democracia, como igualdad, como injusticia, son términos que pueden ser ambiguos y no porque no carezcan de significado, sino todo lo contrario, porque son especialmente ricos en significado. Entonces, dos personas que, por ejemplo, utilicen el término amor pueden entenderlo de manera diferente, incluso contradictoria. Por eso es importante que antes de usar este tipo de términos, hagamos explícito su significado. Si, por ejemplo, necesitamos o queremos persuadir a la audiencia de alguna situación de injusticia, debemos antes darles a entender qué entendemos nosotros por injusticia. Y por último, evitemos el lenguaje evasivo. Siempre que comuniquemos, hagámoslo de manera directa. Y eso no significa que tengamos que ser personas crueles. El lenguaje evasivo no comunica lo que tenemos en mente. Podemos engañar a nuestra audiencia y podemos distorsionar la realidad. Siempre es mejor un lenguaje directo que un lenguaje evasivo. Sí se puede siempre desengañar a la gente de ideas confusas y familiarizarla con la verdad. Y estas son algunas de las actitudes básicas que debemos tener presentes para desarrollar nuestro pensamiento crítico.